Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos Comercio y Milicias de Tabasco. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Comencemos. Su título es Comercios y Milicias de Tabasco en la Colonia. Fue escrito por el historiador mexicano Carlos Enrique Ruiz Abreu. Él es doctor en Historia por la UNAM y para el momento de hacer este video es director del Archivo General de la Nación de México. Fue publicado por primera vez en 1989 en México, siendo el gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto de Cultura, el encargado de la edición. Tiene un total de 386 páginas. El libro está dividido en 5 capítulos que los iremos abordando cada uno con la información que podrán encontrar en ellos. Ahora bien, tiene varios extras o añadidos que son un apartado de bibliografía y fuentes, no es necesario que diga qué encontrarás en él, una tabla de equivalencias de pesos y medidas usadas en los siglos XVII y XVIII, 8 apéndices que los revisaremos uno a uno y un anexo muy extenso sobre las milicias. De inicio menciono que posee varios mapas, imágenes y especialmente una cantidad considerable de cuadros estadísticos bien detallados. Hay 3 objetivos principales que logré detectar en esta obra. El primero tiene que ver con el título, dar a conocer el flujo comercial en la provincia de Tabasco durante el periodo colonial. Centra más su atención en los siglos XVII y XVIII. El segundo es que el lector forme una interpretación propia con respecto a las milicias. Más adelante explico mejor este punto. El tercero es rescatar y facilitar a futuros investigadores fuentes documentales que se encuentran fuera del estado de Tabasco para ahorrar el tiempo y dinero de viajar a los archivos que los resguardan para su consulta. Iniciamos, claro, con lo infaltable en un libro de historia especializado, una introducción donde el autor nos coloca un contexto enfocado principalmente al comercio, que es lo que nos interesa en esta ocasión. En el primer capítulo aborda el territorio tabasqueño, sus características geográficas, climáticas, biológicas y demográficas. Se remonta a la época prehispánica para dar una idea general de quiénes habitaron este rincón del mundo. Hablamos de los olmecas y después de los mayas. Ya en el Tabasco virreinal nos topamos con la estratificación social de la época, siendo los mulatos, pardos e indígenas los más numerosos. Este capítulo es más un repaso general breve del espacio donde se enfocará el estudio. En el segundo capítulo empieza a entrar en materia explicando los diferentes productos que la provincia exportaba. Le da mayor énfasis a los dos principales, el cacao y el palo de tinte. El primero fue un producto alimenticio muy preciado por los indígenas y después por los europeos por la bebida que se prepara con este grano, el chocolate. Tabasco es una tierra fértil perfecta para el cultivo de este fruto, tanto que hasta el día de hoy se produce en grandes cantidades. En la colonia no se desarrolló con todo su potencial porque la corona privilegió el cultivo de este fruto a Venezuela a través del puerto de Maracaibo. El palo de tinte es un árbol del que se extrae un colorante rojizo, en su momento muy preciado para textiles y muebles. También es conocido como palo de Campeche. Tabasco poseía amplias extensiones de este árbol que fueron explotadas sin control, impidiendo la regeneración natural de los mismos. Después de la creación de los tintes artificiales, perdió su valor en el mercado. Otros productos que la provincia producía eran la vainilla, la pimienta, el añil, el pescado y el tabaco, pero no llegaron a los volúmenes de los ya mencionados. En el tercer capítulo se aborda el comercio ilícito de la provincia en dos vertientes, la piratería y el contrabando. Los primeros piratas llegaron a costas tabasqueñas en 1557, desatando una época muy siniestra para los habitantes de la provincia. Desde su base de la isla de Términos, organizaban expediciones sorpresa entrando por los ríos hasta las poblaciones más importantes. Asaltaban, saqueaban, asesinaban, violaban y esclavizaban a los habitantes. Sus principales objetivos eran el cacao, el palo de tinte y el ganado que se producían en la provincia. Las autoridades coloniales poco pudieron hacer para frenar estos ataques. Fueron los propios habitantes tabasqueños los que se armaron para defenderse, logrando en varias ocasiones derrotar a los piratas y rescatar el botín. Sería hasta 1717 que los ataques disminuirían cuando una fuerza conjunta de tabasqueños, veracruzanos y campechanos expulsaron a los piratas de la isla de Términos. Con el contrabando fue distinto. Este siempre existió en la provincia.
Los hacendados y ganaderos tabasqueños preferían recurrir a este porque el precio lícito era muy costoso por los intermediarios de la Ciudad de México. La corona intentó por diversos medios combatir ese contrabando que era una sangría al erario real. Tabasco, al poseer muchos ríos y lagunas, facilitaba el transporte de mercancías sin que se percataran los funcionarios reales. Los productos que se solían contrabandear eran los mismos que los piratas codiciaban. En el cuarto capítulo se aborda el comercio entre provincias. El comercio con la península fue muy importante, principalmente con el puerto de Campeche. De ahí llegaban hasta la misma Mérida, en menor medida, pero nada despreciable, con el Presidio del Carmen. Con Veracruz se destinaban los productos de exportación a Europa o para ser redistribuidos por la Nueva España a través de la Ciudad de México. Tabasco asimismo fungió como plataforma o punto de paso para productos con destino a Guatemala, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, por su amplia red de ríos y lagunas que los conectaban con dichos lugares. Como dato extra, al final de este capítulo el autor muestra una tabla de embarcaciones con sus características y salidas o entradas a Tabasco. El quinto capítulo está dedicado a las reformas borbónicas y su impacto en Tabasco. Cuando éstas se promulgaron se estableció un comercio libre. Antes, el comercio transatlántico estaba bajo el monopolio de dos puertos. En la península, Sevilla, y más tarde Cádiz en menor medida. En la Nueva España, Veracruz. Esta reforma eliminaba dicho monopolio, permitiendo que cualquier puerto español pudiera comerciar con los propios dominios españoles. Con esto, Campeche pudo comerciar directamente con La Habana. El problema es que estas reformas se retrasaron lo máximo posible en su aplicación por afectar intereses novohispanos. El comercio era posible a través de los consulados. Estas instituciones compraban la mercancía entrante y se encargaban de distribuirla y revenderla en varias partes del virreinato con amplias ganancias para ellos gracias a una amplia red de comerciantes en todas las ciudades. Durante gran parte del periodo colonial, el único existente era el de la Ciudad de México. Estos comerciantes obtenían ganancias obscenas porque controlaban los precios a su placer. Esto hasta que se crean los consulados de Veracruz y Guadalajara en 1795 con la intención de debilitar a esta élite capitalina. Los conflictos entre ellos se hicieron presentes, pero ambos tuvieron una poderosa influencia en Tabasco. Campeche intentó erigir su propio consulado, pero nunca le fue concedido. Tabasco consiguió solamente que Villahermosa fuera nombrado puerto menor en 1792 con amplias ventajas. Aún dependería de sus vecinos para comerciar con el exterior. Ahora bien, llegamos a los apéndices. El primero es una cronología sobre la piratería y el contrabando en la provincia de Tabasco de 1557 a 1819. El segundo apéndice son tablas estadísticas con las salidas de cacao y palo de tinte de Tabasco a Veracruz de 1784 a 1808. El tercer apéndice es la Real Orden que declara puerto menor a Villahermosa. El cuarto apéndice es la Real Orden que declara la erección del Consulado de Veracruz. El quinto apéndice es el envío de cacao tabasqueño desde el puerto de Campeche a Veracruz de 1784 a 1808. El sexto apéndice es la salida de productos tabasqueños directamente a Veracruz de 1784 a 1808. El séptimo apéndice son las entradas de caudales a Tabasco vía Veracruz de 1784 a 1804. El octavo y último es la entrada a Tabasco de todo tipo de mercancías vía Veracruz de 1784 a 1806. El anexo es un expediente sobre la formación de milicias reformadas acorde al mandato de los Borbones en la provincia, es decir, una milicia permanente y entrenada. Se inicia con un censo de personas en los distintos partidos que aplicarían para las mencionadas milicias. Viene con nombres, castas, lo que ahora conocemos como estado civil, edad, ocupación y lugar de residencia. La gran mayoría mulatos o pardos. Los indígenas eran considerados inútiles para tal efecto y algunos eran laboríos, es decir, descendientes de indígenas que apoyaron la conquista y estaban exentos de tributos. Lo irónico es que con estas reformas se empezarían a pagar tributos para mantener a la milicia. Incluso el gobernador de Tabasco le sugiere al virrey que este impuesto lo disfracen diciendo que era una contribución voluntaria para que no se opusiera. A esto se le suma una lista de candidatos españoles o criollos para formar un regimiento de dragones en Tabasco. Muchos de esos personajes solo estaban interesados en presumir que formaban parte de este cuerpo, no querían entrenar ni mucho menos disciplinarse. A esta lista se le añaden recomendaciones para poder aspirar a puestos importantes en la milicia.
se hace una relación de las armas y estado de las defensas de la provincia. El único fuerte en todo Tabasco se encontraba en Villahermosa. El gobernador menciona que de fuerte solamente tenía el nombre. Era una vil casa de guano con una cerca deficiente. La casa era para guardar los cañones de pequeño calibre que poseían. La pólvora se volvía inservible por la humedad y las armas eran viejas. El fuerte no servía porque fácilmente podía ser rodeado. No había trincheras ni fosos. Finalmente cierra con la visita de un observador enviado por el virrey. Este concluye que las milicias se pueden formar con un menor número de soldados de los que estipulaba el gobernador. Se debían mandar armas suficientes suministradas desde el presidio del Carmen. Los mandos debían ser otros y no los sugeridos por el gobernador, ya que no los veía competentes si este llegaba a faltar. El gobernador era un militar retirado. Y finaliza opinando que no había razón para disfrazar el impuesto a los indígenas. El gobernador se defiende alegando que se necesitaban a los hombres que solicitó y de manera educada llamó ignorante al visitador por sus opiniones de las condiciones de la provincia. Al final la resolución fue acatar lo que el visitador mencionó. Todo este expediente data de 1766 a 1769. El libro es bastante completo en cuanto a información, te sirve principalmente si quieres profundizar en este periodo de la historia de Tabasco y de México. Lo que sí me gustaría mencionar es que el trabajo es más de índole económico, posee muchas estadísticas y algunos mapas donde apreciamos sus interpretaciones, como en el caso del contrabando que obviamente al ser ilegal no queda registros directos sino indirectos. Gran parte de la información la consiguió de la Gaceta de México, una publicación periódica de la Ciudad de México que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Ahora bien, el autor se preocupa mucho por mostrar las fuentes documentales paleografiadas, es decir, escritas en una tipografía moderna para el lector. Los apéndices son especialmente valiosos y útiles para los investigadores y estudiantes. Les ahorra viajar y enfrascarse en un interrogatorio al documento. Ahora bien, el anexo solo posee una presentación donde menciona de dónde lo extrajo y justifica su falta de interpretación con que el lector dé su propia visión. Esto es útil para ejercitar esta parte analítica de cada uno, pero yo pienso que el Dr. Abreu, cuando estaba realizando su trabajo del comercio, se topó accidentalmente con este expediente, cosa bastante común en los archivos que no están organizados o en proceso de, y aprovechó para incluirlo. Esto se agradece mucho porque es rescatar una fuente documental. Desconozco si era inédita la información, yo me imagino que sí. Aún así, el trabajo de paleografiar un expediente de 200 páginas es un trabajo digno de reconocimiento y admiración. Solo aquellos que han tenido un documento colonial para paleografiarlos saben el trabajo que ello conlleva. Su servidor ya lo vivió en carne propia. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que la paleografía es un campo de estudio bello pero difícil. No cualquiera puede hacerlo. Mis respetos a quienes sí. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. En cuestiones metodológicas, vistas de manera rápida, nos percatamos que el autor utiliza una corriente historiográfica conocida como historia económica. Esta corriente, como su nombre lo indica, se centra en las características económicas de una sociedad en un determinado tiempo. La economía, al ser un producto humano, no descuida la parte social, aunque no le da tanta preponderancia, solo la merecida para el caso. Precios, productos, comercios, relaciones mercantiles, consumo, salarios, trabajo y producción son algunos indicadores o focos de atención para estos historiadores. Es una excelente obra muy útil si te interesa el pasado colonial de Tabasco. Si eres investigador o estudiante, esta obra podrá auxiliarte mucho en tus trabajos. Si eres un curioso del tema, te dará un nuevo panorama del periodo virreinal en este rincón del mundo. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.